que me hablo. Bueno, sí. Bueno, entonces sean bienvenidos todos al segundo día del workshop en sistemas dinámicos. Bueno, yo creo que puedo proyectar por acá mientras tanto. Digamos para que tengan ahí la programación del día de hoy. Bueno, continuamos aquí en la segunda sesión del cursillo Optimización Ergódica en Grafos Infinitos, que está siendo impartida por José Manuel Chauta Torres del Politécnico Gran Colombiano. Bueno, aquí después de esto, pues, después del minicurso tendremos pues otra charla, algunas consideraciones sobre sombreamiento en flujos con singularidades, algunas propiedades de la dimensión métrica media, dimensión de Hawthorne media y problemas abiertos, sistemas dinámicos, este ya es un cursillo, y C estrella álgebras. Ya en la jornada de la tarde, a las 2 tenemos exploración de propiedades topológicas de series temporales generadas por sistemas dinámicos, y finalizaremos con la ponencia de Rafaela Álvarez Bilbao, Random Expansive Measures. Entonces, bueno, profe José, la pantalla es toda suya. Listo, muchísimas gracias. Ay, me perdí aquí ya. Ah, sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Listo, bueno, ya les voy a compartir aquí mi pantalla. Yo creo que voy a compartirles la pantalla completa por si necesito pasar de un lado a otro. Listo, bueno. Buenos días de nuevo, espero que todos estén muy bien. Algunas acotaciones acerca de lo que vimos ayer. Yo creo que como es un encuentro de sistemas dinámicos y todos estos conceptos de sistemas dinámicos aparecen en diferentes partes, bajo diferentes incluso nombres o puntos de vista. Ayer en las charlas que vimos posterior al minicurso, como que me ayudaron también de cierta manera a aclarar algunos de los temas que habíamos revisado en la sesión de ayer. Por ejemplo, aparece muchas veces la noción de un conjunto invariante, aparece muchas veces la noción del chip de Markov, por lo menos en el caso finito o digamos de binario. También aparecían esas conexiones entre los chips y por ejemplo, los conjuntos hiperbólicos, los conjuntos, no sé, como la herradura de Smale, por ejemplo. Ayer en la herradura de Smale decían, vea, es que esto se puede hacer una conjugación con un chip de Markov. Bueno, ayer era bidireccional, que es un poco diferente a lo que nosotros tenemos en este caso. Pero entonces, pues digamos que me pareció muy interesante porque también como que entre todos tenemos algunos conceptos e ideas que son comunes. Y eso es importante también con el objetivo de crear comunidad y de que, vea, tenemos cosas en común de las cuales podemos empezar a tener contacto y empezar a trabajar. De pronto encontremos algún tema común para empezar a investigar. Entonces era un comentario inicial para ello. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Vamos a trabajar entonces una introducción al tema de optimización ergódica. Ayer habíamos visto algunas cuestiones de definición y algunos comentarios acerca de medidas ergódicas, medidas invariantes. Y pues digamos que la idea es como citar algunos resultados de optimización ergódica, no solamente en el caso del Shift, sino en algunos otros espacios compactos. Particularmente el caso del círculo, de S1, donde hay unos resultados que son realmente curiosos, por decirlo menos, pero que también incluyen algunas ideas básicas que se han trabajado en ambientes de tipo continuo, de tipo diferenciable, tipo Holder, Lipschitz. Aparecen un montón de cuestiones de continuidad y de regularidad, tanto de los potenciales, aquella función que va del espacio dinámico en R, como de las mismas funciones dentro del espacio topológico o del espacio de sistemas dinámicos, o sea, una aplicación continua, invertible o no, endomorfismo, isomorfismo. Bueno, isomorfismo no, sería más bien como un difiomorfismo.
y etcétera, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de ello. Hablaremos entonces ya particularmente de optimización ergódicas en chips compactos, digamos que algunos resultados básicos, algunas caracterizaciones importantes y finalmente pues entraremos al mundo no compacto y veremos algunas diferencias y algunas necesidades que aparecen ahí naturalmente por el hecho de ya no tener un espacio compacto y cuestiones que me ayuden en la existencia, por ejemplo, de medidas maximizantes. De nuevo, entonces, simplemente pues para que tengan pues toda la confianza de levantar la mano y hacer preguntas en el momento en que lo deseen. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando ayer? Estábamos hablando de los sigma finitos, de los chips de Markov finitos, donde yo tenía un alfabeto, las letras son los números de del 1 a la n, y digamos que los elementos están determinados por una matriz que llamamos la matriz de adyacencia. Entonces, como aquí vamos a tener dos casos, el caso finito y el caso infinito, vamos a hacer un subíndice n en caso de que yo necesite únicamente hasta la letra n. ¿Ok? Entonces, si hablo de sigma n, entonces es porque tengo hasta la letra n. Si hablo de sigma en general, más adelante lo definiremos, hablaremos de letras, digamos, con números naturales completos. Y pues cada uno de esos sistemas puede tener una matriz de adyacencia, o sea, no permitimos todas las sucesiones, digamos, que uno puede armar, sino que hay sucesiones que están dentro del chip de Markov de tipo finito. Sobre este sigma, entonces habíamos definido la función chip, que es correr a la izquierda y olvidar el primer elemento. Para esta charla en particular, nosotros habíamos visto ayer que hay grafos que son conexos y que por lo tanto su chip es, digamos, transitivo, pero aquí digamos que vamos a tener esa observación previa y es todo lo que trabajemos aquí sobre el chip va a ser transitivo. Y en algunos casos vamos a pedirle un poquito más, sobre todo para los comentarios que haré al final sobre formalismo termodinámico para hablar de tipo mixing. Bien, todas estas definiciones también las llevaremos al caso no compacto. Y ayer habíamos revisado que cuando yo tengo un shift transitivo, entonces tengo un montón de órbitas periódicas y esas órbitas periódicas tienen asociadas unas medidas periódicas. Esas medidas periódicas son un ejemplo, no son las únicas, de medidas invariantes para el chip. Entonces, como yo ya tengo un espacio muy grande de medidas invariantes, pues vamos a llamarla M sigma. Bien, M sub sigma son aquellas medidas invariantes por la aplicación sigma, que, pues como habíamos visto, es un conjunto convexo, no vacío, y con los puntos extremos son medidas ergódicas. En particular, en esos puntos extremos vamos a encontrar las medidas periódicas. Bien, entonces, de esto era lo que habíamos hablado ayer. No sé si hasta ahí vamos bien, no veo preguntas en el chat. Permítanme un segundito. No, todo bien, listo. Entonces, la optimización ergódica es básicamente trabajar un potencial sobre sigma o sobre sigma n y preguntarse cuál es el valor máximo de la integral con respecto a las medidas invariantes bajo una dinámica particular. Bien, entonces, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cómo se calcula ese valor máximo? ¿Será que existe una medida que alcance ese valor máximo? Habían muchas preguntas acerca de eso. Esta fue el último slide que teníamos ayer, la última diapositiva. Entonces, ¿cuáles, si es que existen, son las medidas que alcanzan ese máximo? Aquí voy a incluir un nuevo término. Toda medida que alcance el máximo ahí se llama medida maximizante. Bien, y esas funciones que sean maximizadas pueden tener una o varias medidas maximizantes. Entonces, ¿cuáles de ellas son maximizadas por una única medida invariante? Ahorita voy a dar un ejemplo de algo que es, entre comillas, obvio, que solamente puede tener una medida maximizante y que además la función se puede armar continua y diferenciable y un montón de cosas. Bien. Pero entonces la pregunta es, bueno, listo. Si hay una, puedo tener ejemplo para cualquier medida y ya veremos que hay respuestas positivas y negativas en algunos casos. Entonces, algunas propiedades del caso
transitivo y compacto. Entonces, primero vamos a trabajar sobre el caso compacto. Entonces, importante, el conjunto de medidas invariantes bajo sigma es cerrado y por lo tanto es compacto dentro de la topología débil estrella. Entonces, cuando yo tengo esa topología débil estrella, que como habíamos visto, pues digamos, también tiene algunas consecuencias en cuanto a la convergencia de las integrales de funciones continuas, este conjunto es compacto. José, José, Señor. una consulta. ¿Puedes volverte a la última diapositiva, la anterior? Ahí esa mu es ¿dónde es que está definida mu? Mu es una medida invariante sobre un espacio topológico. Ahí es en general, digamos ahí. Pero invariante ¿por quién? Por la dinámica que tenga este espacio aquí. Ah, o La sea, es dinámica. otra función cualquiera, no es ni el shift, es cualquier No. otra cosa. Y de hecho ahí puse sigma, pero debía haber colocado mi para decir que es Ah, bueno, cualquier ya, espacio. Sí, sí, ya, sí. ahora sí, ya, todo bien. De ahí debí voltear ese sigma y decir una m. Porque sí, ahí digamos que la optimización ergódica la definíamos en cualquier espacio dinámico con funciones que tuvieran potencial y que pudiéramos hacer esa integral con respecto a medidas invariantes. Entonces digamos que el objeto principal del estudio es esa integral. ¿Y en dónde la estudiamos? En las medidas invariantes que están definidas dependiendo del espacio y dependiendo de la dinámica. ¿Listo? Sí, sí, listo, todo bien. Bien, perfecto. Gracias por la pregunta porque va a aparecer más adelante también ese aspecto de que tengo en realidad como tres cosas jugando al mismo tiempo. Bien, entonces, cuando el espacio es compacto, el conjunto de medidas invariantes es compacto. Si un potencial es continuo, por lo tanto, existe medida maximizante. Esto es un resultado básico de topología, de análisis tal vez, donde dice que si usted tiene una función continua de un espacio compacto, entonces la imagen es un compacto. Y como un compacto en los números reales es un conjunto cerrado y acotado, entonces al estar acotado tiene sub y al estar cerrado tiene máximo. Entonces, cuando usted tiene un potencial continuo definido sobre esta topología, porque fíjese que, ¿qué es lo que está pasando? Cuando usted toma, un segundito, yo abro por aquí. Tal vez necesite un par de hojitas, voy a dejarlas por acá abiertas ya, que después me genera problemillas el haber escrito con lápiz y no con... ¿Y no con qué? Con el teclado. Entonces, imagínese que usted tiene un espacio, digamos, cualquiera. ¿Dónde está draw? Aquí está. Entonces, usted tiene un espacio M con una dinámica T, ¿cierto? Y tiene una función que le llamamos potencial F que va de M en los números reales. Entonces, usted tiene un espacio que estábamos llamando, bueno, aquí tal vez M sigma, que son las medidas invariantes. Esas medidas invariantes, entonces usted dice, bueno, integremos a la función F con respecto a cada una de esas medidas invariantes, ¿cierto? Mu en esas medidas invariantes para la transformación o la dinámica T. Entonces, cuando usted tiene eso, usted dice, ah, bueno, o sea, lo que yo estoy haciendo es tomando el conjunto de medidas invariantes y le estoy asignando un número real, que es ¿quién? Fijada la F, usted tiene una aplicación que va de un conjunto compacto en R. Y la función, debido a la topología fracaestrela, cuando usted tiene una función continua, esta aplicación resulta ser continua. ¿Cierto? Donde usted tiene aquí pues la topología fracaestrela o débil estrella. Se me pegó, se me vuelve portuño la cuestión. Débil estrella, y aquí tiene pues la normal, ¿no? La topología usual de R, la boreliana. Entonces, otra vez, dentro del espacio de las medidas invariantes, o el espacio de las medidas invariantes es un espacio compacto con esta topología. Y estoy haciendo una función continua, por lo tanto su imagen es un compacto en R. Un compacto es un
conjunto cerrado y acotado en R, además de otras cosas, pero en particular es cerrado y acotado. Entonces, si es acotado, tiene sub, y por ser cerrado, ese sub en realidad es un elemento del conjunto, o sea, hay máximo. ¿Listo? Entonces, existen. Eso me garantiza que cuando tanto el espacio es continuo, es compacto, y el potencial es continuo, entonces siempre existe medida maximizante. El número de medidas maximizantes depende fuertemente de, por un lado, la transformación, la dinámica, y por el otro lado, la forma que tenga el potencial. Bien, por ejemplo, si el potencial fuera constante, pues toda medida es invariante, pero toda medida invariante es maximizante, porque todos tienen la misma integral, que es exactamente esa constante. Entonces, pues esa no tiene mucha gracia, pero digamos que si usted tiene, por ejemplo, una medida donde el máximo de la función se alcance únicamente sobre el soporte de esa medida, pues entonces ella debería ser una medida maximizante. Ahora, que sea única, habría que revisar un poquito más adelante, veremos que no siempre es verdad ese tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, bueno, ahí pasan cosas raras, ya ahorita las menciono más detenidamente. Pero aquí el énfasis es que efectivamente existe una medida maximizante, o sea, la cuestión compacta con cosas continuas funciona bastante bien. Y pues si usted le pone, además de continuidad, que sea Lipschitz o que sea C1 o que sea CR para los casos de variedades y demás, pues sigue funcionando bastante bien este hecho de ser continuo y por lo tanto pues la existencia de las medidas maximizantes. Otra cuestión importante es que dentro de las medidas periódicas, cuando la cuestión es transitiva y compacta, el conjunto de medidas soportadas sobre órbitas periódicas resulta ser densas en la topología estrella para m sigma. Entonces, usted siempre puede aproximar el valor máximo de la integral por medio de integrales sobre números periódicos o sobre varias medidas periódicas. ¿Listo? Entonces, digamos que eso también es importante ahí, de decir que usted puede aproximar una medida cualquiera, así no tenga soporte en una medida periódica, por una secuencia de medidas periódicas. Y aquí hay una cuestión importante. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que al ser compacto, todo punto genera una medida invariante? Entonces, aquí se combinan dos cuestiones que hemos trabajado anteriormente. Entonces, como yo les decía, las órbitas periódicas son la cosa más simple que hay, pero también la que más ayuda en ciertas cuestiones. Entonces, veamos. Querido Word, veamos. Entonces, si usted toma digamos, un espacio, vamos a hacerlo así muy general, y toma un punto, X, y usted tiene una transformación, entonces usted tiene aquí la órbita de X, que es T1 de X, ¿cierto? Luego va T2 de X, etc. Y entonces lo que usted puede decir es, bueno, yo tengo una secuencia de medidas que tienen que ver, pero que no son necesariamente invariantes, que son las siguientes. Usted toma el delta de TJ de X, que eso es una medida, ¿cierto? Que solamente le da peso a este puntico. Todo conjunto que tenga ese punto tiene medida 1, todo conjunto que no lo tenga tiene medida 0. Y lo que va a hacer es entonces empezar a sumar esas medidas desde j igual 0, si se quiere, hasta n. Entonces, cuando usted divide esto entre n, esto resulta ser una medida de probabilidad. Entonces, usted tiene medidas soportadas sobre puntos específicos que no necesariamente, esta no necesariamente es invariante. Ahora, si la órbita es periódica de periodo n, esta es una medida invariante. Es la medida invariante que habíamos visto la sesión pasada. Pero, al ser este señor compacto, no importa el punto que usted elija inicial, si usted toma este límite cuando n va para infinito, en la topología Fraca-Strela, usted tiene una secuencia de medidas en un espacio compacto. Entonces, en un espacio compacto que es el conjunto de medidas, ¿no? Bueno, no sé si sea compacto ahí, pero tiene una secuencia de medidas.
Y como el espacio es compacto, usted puede garantizar que este señor tiene un punto de acumulación. Resulta que cualquier punto de acumulación de este señor, a donde tienda esto, esta medida va a ser medida invariante. Medida invariante para T. Entonces, cuando usted tiene, digamos, una dinámica continua y un espacio compacto, este conjunto de medidas, cuando usted comienza a iterar el punto y a mirar a ver qué medida está generando, resulta ser una medida invariante. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera un punto que es denso en todo el conjunto, esta medida va a converger a alguna cosa que muy probablemente va a tener, o posiblemente, no, muy probablemente, pero digamos que sí es posible, que tenga soporte completo. Y está generado por un puntico. A eso me refiero entonces con las medidas generadas por un punto en X, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tomar la órbita positiva de X, ponerle cada vez un peso 1 sobre n, dependiendo de la longitud de la órbita que yo tome, y espero a ver a dónde converge eso, o si tiene puntos de acumulación, y los puntos de acumulación serán entonces medidas invariantes. En particular, todo punto que sea preperiódico, o sea, que en algún momento se vuelva periódico, genera una órbita periódica y por lo tanto una medida periódica en este proceso de generación de medidas invariantes. Bien, esto también es importante porque pues, vamos a generar más adelante una función que tiene un comportamiento parecido a tome un X y mire a ver qué le pasa con una serie de consideraciones en su órbita. Bien, de esto sobre optimización ergódica para conjuntos compactos, digamos que hay muchos que han trabajado sobre esto, Jenkinson, Morris, Garibaldi y López, bueno, ahí deberían estar juntos porque digamos que los resultados los han obtenido juntos. Tal y Sanata, Tal es del IME, Sanata creo que también era del IME, no llegué a conocerlo. Jenkinson trabaja en Reino Unido, Garibaldi y López están como en la Federal de Río Grande do Sul, creo. Y han obtenido respuestas en diferentes frentes. O sea, ¿cómo son las medidas que maximizan un potencial F? Dependiendo de cómo son los espacios y cómo son los potenciales. O, por ejemplo, existen funciones que tengan una única medida maximizante de soporte total, y esta parte de acá es supremamente importante. Que tenga soporte total es difícil de encontrar. De hecho, los resultados que hay acerca de este soporte total no dicen cuál es la función. ¿Listo? Porque aparte le piden que sea la única medida maximizante. Entonces, es una cuestión muy rara porque son medidas que están soportadas en todo el conjunto, pero que la única medida que alcanza el máximo tiene soporte total. O sea, es verdad que una órbita periódica pues va a aproximar eso hasta cierto épsilon, pero nunca la alcanza. Y tampoco hay medidas ahí como medio de soporte, digamos, que no sea total, en un espacio ahí distinto, con medida menor que 1, que pues digamos, bueno, medida menor que 1 no, porque es un montón de medidas, pero digamos que no sean completo, que el soporte no sea todo el espacio. Eso es bien extraño. Y para ello, entonces, pensemos en, yo quiero construir una función cuyo soporte yo lo pueda controlar. Entonces, una vez más, me voy a ayudar de una órbita periódica. Supongamos entonces que usted tiene por acá una órbita periódica, voy a dejarla en línea, y lo que hace es que usted tiene aquí su primera imagen, luego por la función va a la segunda, va a la tercera, y digamos que finalmente vuelve acá en el espacio, ¿no? O sea, esto no está en el grafo ni nada, esto es simplemente un espacio compacto, cualquiera, y esta es una órbita periódica. Entonces, si usted sobre esa órbita periódica genera la siguiente función potencial, f de x igual a la distancia que hay de x a la órbita de p, si esto es un espacio métrico. ¿Cierto? Y entonces usted dice, bueno, pues entonces, o por ejemplo, lo hace mejor como, no sé, este espacio métrico es compacto, entonces tiene un número máximo, y entonces aquí lo que usted dice es, bueno, pongamos aquí más bien, para que entre más lejos esté de la órbita periódica, más pequeña sea la función, pues vamos a modificarla y vamos a decir, bueno, vamos a hacer m menos, m, un número cualquiera, m menos la distancia que hay de x a la órbita de p. Entonces,
Claramente, los puntos de la órbita periódica, f de p, pues va a ser m. Y f de cualquier valor de p, f de t, j de p, también va a ser 0. Porque está dentro de la órbita y por lo tanto su distancia al conjunto es 0. Ah, perdón, m, porque es m menos eso. M. Y todos los demás puntos, todos los demás valores de la función son menores estrictamente que m. Entonces, uno puede ver que efectivamente la integral con respecto a esa medida invariante es m y que cualquier otra medida es menor. O sea, este señor es lo más grande que hay y es la única medida que tiene ese soporte, que tiene, perdón, esa integral. Entonces, es maximizante y es única. Y esta misma construcción se puede hacer con conjuntos de Cantor, con conjuntos de, digamos, discretos, con una unión de órbitas periódicas. Entonces tengo dos medidas ahí con ciertos pesos, dependiendo de si el número es igual o no, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo puedo crear funciones cuya única medida maximizante sea lo que yo quiero que sea, para conjuntos discretos. Pero encontrar una función cuya única medida maximizante sea la de Lebesgue no es tan fácil. No es nada fácil. Bien, no puede ser continua, constante, no puede tener como sobresaltos demasiado grandes, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no pueden llegar a pasar ahí. Pero entonces, la pregunta era si existen funciones que hagan eso. Funciones que en lugar de ponerle una órbita periódica, usted diga, vea, le pongo una medida de soporte total, encuéntreme un potencial que solamente sea maximizado por esa medida. Y luego aparecen también problemas como, venga, ¿cuál es la cantidad de funciones que tienen cierto tipo de soporte para la medida maximizante? ¿O cuál es el conjunto de dinámicas que para un potencial fijo tienen cierto tipo de soporte de las José, medidas José, tú invariantes? disculpa Señor, una pregunta. Yo señor. sé que, bueno, Garibaldi fue mi profesor en particular, él trabaja mucho con Bisacor, él me dio mis ecuaciones diferenciales y él trabaja mucho esta cuestión de optimización ergódica. Pero entonces yo tengo una pregunta. En algún momento yo sé que él dirigió una disertación de maestría que era sobre optimización ergódica para difeomorfismos de Anosov. Sí, Entonces no sé qué tan, qué tan factible sea hacer optimización ergódica para difeomorfismos parcialmente hiperbólicos. No sé cuál es el papel que juega la hiperbolicidad ahí. No conozco mucho de eso. Solo pregunta curiosa. bueno, lo que usualmente, digamos, uno encuentra en la literatura es que a veces utilizan como resultados aquí del shift para conjuntos hiperbólicos porque, pues, digamos que pueden encontrar esos conjuntos donde hay ese shift bilateral y tienen algunos resultados ahí. Yo me imagino que para parcialmente hiperbólicos también debe haber resultados en este aspecto. Incluso Viana ha trabajado con parcialmente hiperbólicos para algo que es un poquito más general, que son estados de equilibrio ¿cómo se llama? Formalismo termodinámico, que cuando uno pasa como al límite se Sí, vuelven medidas maximizantes. yo trabajo eso, pero no tal, no como técnicas de medida maximizante. Ahí lo que uno encuentra tú me das un potencial y yo encuentro la medida que te maximiza la función, que te maximiza realmente la presión La realmente, presión, sí, pero es que que es la aparece entropía entropía. más una integral, sí. Exacto. Sí, yo sé que hay resultados sobre ello, que cuando usted tiene una secuencia en ciertos espacios, usted cuando tiene una secuencia de estados de equilibrio y hace la temperatura irse para cero, o sea, T ir para infinito, la medida que encuentra por allá al final, o esa secuencia de medidas de estados de equilibrio, resulta ser una medida maximizante. Pero más allá de eso, que utilicen la estructura parcialmente hiperbólica para traerlo aquí, no conozco. Más allá de ese tema Ah, de ok, ok, formalismo muchas gracias. termodinámico, no Muchas gracias. conozco. Y Yo creo, es una pregunta chévere porque, como mencionaba ayer, o sea, uno dice, venga, pero pues es que esto básicamente podría llegar a ser considerado como yo tomo la expansión decimal, lo vuelvo un shift y miro a ver qué pasa y me devuelvo al intervalo.
a ver qué información traigo. Pero es que Rafael va a decir algo. algo así, pero entonces resulta que hay algunos inconvenientes, Ya que sobre no todo veo. con las dos secuencias que pueden llegar, dos o infinitas, bueno, infinitas no, hay varias secuencias que pueden representar el mismo número, tipo el 1, ¿cierto? El 1 es 1,00000 y la expansión decimal es ceros, pero también es 0,999999, que para nosotros en el espacio del chip son completamente diferentes. Para el caso del intervalo se vuelven un solo punto. Entonces yo no sé, no conozco trabajos donde digan, venga, pues entonces hagamos la partición por una, no sé, una relación ahí de equivalencia que sea, que representen el mismo número en el intervalo, pero no conozco algo así. Es una No, pregunta. lo que yo quería era aportar, es que, bueno, por ejemplo, nosotros medimos la presión, como en la presión está involucrada tanto la entropía como los casos que tú estás trabajando ahí, o sea, la integración sobre un potencial con respecto a una medida, ¿cierto? Sí. Nosotros cogemos ahí el máximo, Rafa, pero eso es con tensiómetro, eso como miden la presión. ¿Cómo? Es otro tipo de presión. Es la presión. Bueno, entonces, en el caso cuando, por ejemplo, en un sistema dinámico, si uno garantiza, por ejemplo, en el caso de S1, ¿cierto? Para sistemas dinámicos en S1 que sean homeomorfismos, nosotros sabemos que la entropía ahí es nula. Entonces, nosotros ahí esa fórmula de la presión, solamente si vamos a buscar la máxima entropía o estado de equilibrio, se reduce al caso que está diciendo Chauta. O sea, solamente se reduce a la integración del potencial de la medida. ¿Sí me Sí, voy a entender? señor. Y entonces, Correcto. si esa función, si ese sistema dinámico es hiperbólico, parcialmente hiperbólico, de pronto puede suceder lo que está planteando Carlos Fabián. ¿Sí me voy a entender? O sea, garantizando que siempre la entropía para cualquier medida es nula. ¿Cierto? Para cualquier medida invariante, para el sistema dinámico es nula. Entonces no sé cómo se relaciona toda esta teoría con la teoría que está planteando aquí en el cursillo. Bueno, puede ser una Es que, alternativa, ¿no? Obvio, ¿no? sí, claro, ¿no? Y digamos que para allá iba también en el siguiente sentido. Cuando uno trabaja, digamos, yo empecé a trabajar optimización ergódica como consecuencia de cierta manera o como primera parte para trabajar precisamente cuestiones de formalismo termodinámico. Entonces, cuando uno trabaja sobre esto, espérenme porque mi computador está un poco lento aquí con la apertura de un PDF. Lo que ellos mencionaban aquí, para los que de pronto están un poco perdidos o no han visto esto de presión y demás, cuando uno define, por acá está la presión, entonces la presión de Gurevich, por ejemplo, es el supremo de estas dos cosas sumadas. Entonces usted tiene, para cada medida, usted tiene un potencial, usted tiene la integral del potencial más la entropía. ¿Bien? La entropía, digamos, esa entropía métrica o entropía topológica, depende del caso, creo. O sea, aquí en este caso sería... Hay en métrica, Métrica, sí. Es una entropía métrica. Y aquí hay una condición, y es que esta integral pues no sea menos infinito, porque pues como ya no está uno en espacios compactos, a esta integral le podría llegar a dar menos infinito. Entonces, si usted llega a encontrar una medida que calcule este supremo, se llama una medida, un estado de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Si esta entropía llega a ser cero para todo el mundo, o sea, la entropía métrica es cero, pero eso simplificaría demasiado el espacio para cualquier, digamos, o sea, muchos espacios tienen entropía siempre positiva para al menos una medida. Entonces, ahí es donde está la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno toma estas medidas y cambia el potencial, entonces para el potencial lo que uno puede decir es, bueno, vamos a llamarlo temperatura, la temperatura se va a llamar beta, o que es 1 sobre T, y entonces lo que comienza a trabajar son una secuencia de medidas que son estados de equilibrio, y mira qué le pasa a esa secuencia de estados de equilibrio. Y lo que uno encuentra, por lo menos para el Schiff,
infinito, de cierta manera, es que eso converge a una medida invariante que además es maximizante. ¿Listo? Y eso está conectado también con algo que voy a mencionar ahorita y es lo que se llama una subacción. Entonces, por subacciones uno empieza como a refinar y a sacar la información al potencial, pero digamos que técnicas directas para asumir que la entropía sea cero y a partir de ahí se limite uno solamente a, digamos, a optimización ergódica, tendría que ser el espacio más bien como sencillo. El espacio métrico debería ser bien simple para que toda medida tuviera entropía cero. Digamos, quitar, no sé, transitividad o alguna cosa así para que esa mezcla, que es lo que mide realmente la entropía, pues sea corta, sea pequeña. Bien, espero haber respondido la pregunta. Listo, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la dinámica? O sea, usted tiene un espacio dinámico, un sistema dinámico, un potencial, deja quietico el potencial y comienza a decir, bueno, ya no quiero moverla así, sino así. Por ejemplo, en el caso de conjuntos hiperbólicos, ¿no? Entonces usted tiene un sistema hiperbólico, si usted lo perturba un poquito, sigue hiperbólico. ¿Será que esa propiedad de tener o no una medida maximizante de tal o cual forma se mantiene? ¿Será que si yo cambio de hiperbólico a singular o, por ejemplo, ahorita parcialmente hiperbólico, usted cambia un poquito ese sistema, las medidas maximizantes no van a ser las mismas, porque ni siquiera el espacio va a ser el mismo, pero parecidas, el soporte va a tener una especie de continuidad en, no sé, en términos de medidas de conjuntos, distancias de conjuntos, o eso se puede llegar a volver un, digamos, un zaperoco, como dicen por aquí, un desorden muy grande de no saber qué es lo que le va a pasar a la medida maximizante o a las medidas maximizantes, si ni siquiera, por ejemplo, se mantiene el hecho de tener medida maximizante única. Piense, por ejemplo, en una función, no sé, en el intervalo. José, Señor. disculpa por ahí, aquí Nicolás Arevalo levantó la mano. Señor. Ya, José, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Señor. Pregunta rápida, cuando te refieres a medida de soporte total, ¿te refieres como a que, no sé, en cada abierto esté soportada? Porque entiendo que la medida tiene su propio soporte, ¿cierto? Sí, entonces, el soporte de una medida son aquellos puntos X. Uy, espera que está torcido aquí mi tablero. El soporte está dado por lo siguiente: usted tiene un puntico X, y si usted toma cualquier vecindad, o sea, básicamente cualquier abierto, cualquiera que él sea, la medida de esa vecindad tiene que ser positiva. O sea, son aquellos puntos donde toda vecindad tiene medida positiva. Entonces, Ya, perfecto. básicamente, lo que pasa es que, por ejemplo, este no tiene soporte total, el soporte son solamente exactamente esos 4 puntos. Ese es el soporte, porque aquí usted puede armar un espacio, un puntico, ¿cierto? Y un abierto que no contenga ninguno de ellos y eso tiene medida cero. Entonces, ese punto que está por fuera de la órbita periódica no está en el soporte. Entonces, por ejemplo, la medida de Lebesgue Gracias. en el intervalo es de soporte total. Usted pone cualquier intervalo abierto y eso tiene medida de Lebesgue positiva. Entonces, cualquier punto tiene que estar en el soporte. Y entonces, de una vez, yo creo que esto podría ser, bueno, no sé si confundir más o ayudar. La medida de Lebesgue, usted tiene pues la medida de los intervalos, básicamente. Pero además usted puede definir otras que son, ¿cómo se llaman? Uniformemente, no, continuas, bueno, la continuidad entre medidas, se me olvidó ahorita el término. Y lo que Absolutamente hace es continúo. que usted define eso como la integral sobre A de una función psi o phi de la medida de Lebesgue, donde esta función phi pues es una función continua, positiva, que puede ser una curvita, etcétera, y lo que hace es darle más pesos a unos conjuntos que a otros. ¿Me recuerdan? ¿Alguien iba a decirlo por ahí? Uniformemente continua, no. Se me olvidó el nombre. Absolutamente continúa con respecto a Absolutamente lo de... continua, con respecto a él. Entonces, toda medida que sea absolutamente continua con respecto a Lebesgue, tipo estas medidas, es una medida de soporte total. ¿Listo?
Bien. Entonces eso es lo raro, porque una medida que tenga soporte total, que no sea necesariamente, incluso la misma de Lebesgue para el mapa 2X, que vimos que era invariante, pues encontrar una función que solo sea maximizada por ella es un problema abierto. Un problema abierto. No conozco un ejemplo de ese tipo de funciones. Debe ser bien raro. José, Señor. quedan 5 minuticos, ¿viste? Uy, ¿en serio? Todo este tiempo me he Sí. tomado. Por Dios. Ok, bueno, entonces, básicamente, usted puede cambiar la regularidad del potencial y cambiar los resultados que usted obtiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el círculo unitario? En el círculo unitario es una variedad compacta, bonita, tipo, sé lo que usted quiera, variedad. Entonces ya solamente no tiene continuidad y holder y demás, sino que también tiene, pues, tanto dinámicas como potenciales que son de tipo CR, tipo C0, mapas, ¿cómo se llaman? Expansores y demás, y tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los endomorfismos del círculo, cuando usted toma una potencial continuo, solamente continuo, el hecho de tener una medida periódica que sea maximizante es una cuestión densa. O sea, tome cualquier función, tome cualquier endomorfismo que sean continuos, y usted perturba no el potencial, sino la dinámica, y usted encuentra una dinámica muy cerquita para ese mismo potencial que tiene una medida maximizante periódica. Para la cuestión de expansores del círculo, entonces ya tengo expansividad, tengo continuidad, pero tengo también expansividad. Entonces resulta que aquellos potenciales expansores con sus medidas de regularidad y todo, usted puede generar un conjunto G delta denso, aquellos de que es una intersección enumerable, cosas densas y demás, abiertas y densas, pero en este caso la medida maximizante tiene soporte total. Este resultado fue hecho a punta de álgebra así súper, hiper, mega pesada, para mí al menos, y no tiene ejemplos. Entonces es solamente un resultado que viene por allá de las cuestiones algebraicas y dinámicas, digamos, como muy, muy intrínsecas de la cuestión, y logran demostrar que efectivamente tiene que tener un soporte total. Eso es una cuestión, o sea, ¿cuáles son los mapas que tienen dado un potencial, un soporte total? Son muchas, es denso, es G delta denso. Bien, entonces, para el caso de los espacios compactos, yo puedo, digamos, caracterizar el máximo de esa integral de varias maneras, como el máximo de las medidas periódicas, por aquello que las órbitas periódicas son densas y las medidas periódicas son densas. También por el hecho de maximizar por medio de las medidas, esas medidas generadas por X, donde yo les mostraba ahorita, o también únicamente medir las medidas que sean ergódicas. ¿Por qué? Porque toda medida tiene una partecita ergódica. Entonces, toda medida maximizante incluye dentro de su descomposición medidas ergódicas. Entonces, siempre que hay medida maximizante, hay una medida maximizante ergódica. Por eso se llama optimización ergódica. Bien, voy a saltarme un par de cosas. Entonces, ¿qué tenemos cuando cambiamos del espacio al no compacto? Si el alfabeto ya es enumerable, digamos los números naturales, es un espacio que no es compacto, pero que sigue teniendo muchas cosas parecidas. Sigue teniendo la misma métrica, sigue teniendo la misma topología, o sea, pues extendida, pero las bases de la topología siguen siendo los mismos, cilindros. Hay infinitos cilindros de tamaño 1 y sigue siendo totalmente disconexo. Una observación importante, cuando yo comienzo a hacer los sigma n, que es acotar hasta un número n de letras, y yo comienzo a unir eso, uno podría llegar a pensar, bueno, pues si yo hago la unión de todos, ahí cabrán todas las posibles sucesiones. Pero resulta que usted puede pensar en el shift total y en la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de ahí en adelante. Esa nunca va a caber en ningún sigma n. Entonces, aquellos que tienen letras no acotadas no caben dentro de la unión de la derecha. Lo que sí es verdad es que esta unión es densa dentro de este conjunto completo. Bien, la matriz de adyacencia se vuelve una función de n cruz n en 0, 1, donde las secuencias están números contiguos o consecutivos si en esa matriz el valor vale 1, para todo j mayor o igual que 0. Aquí aparece un concepto que también Melissa, tal vez, Marisa, no recuerdo el nombre bien ahora, nos hablaba ayer de palabras. Son palabras aceptadas para ese shift. Entonces, ¿qué significa que la palabra sea aceptada? Que el cilindro que ella define es no vacío. Hay palabras que comienzan por esa
hay secuencias, perdón, que comienzan por esa palabra. Y entonces uno puede definir el hecho de ser transitivo, de ser mixing, a partir de palabras. Entonces, es transitivo si usted puede unir cualquier par de letras con una palabra al menos. Es topológicamente mixing si usted puede unir cualquier par de palabras a partir de cierto tamaño. O sea, toma 2 letras y usted siempre a partir de un n encuentra una palabra de tamaño n o mayor o igual que n que las conecte. Entonces eso tiene que ver con la conexidad del grafo para el caso transitivo y para la forma en la que es la conexidad de ese grafo para el caso de las topológicamente mixing. Entonces, hay otras propiedades que se necesitan y quería pues, hacer un poquito de énfasis en el potencial de Mañé. Es un potencial que aparece en otros aspectos, en otros ambientes de sistemas dinámicos, que tiene también la palabra o el término subacción. Creo que el primero que, digamos que propuso una función de este tipo para otro ambiente fue Mañé. Y, ¿qué es lo que permite esto? Si ustedes se fijan, sigma es una medida invariante. Si sigma es una medida invariante, cuando usted integre ambos lados de la función, ambos lados de esta desigualdad, la integral de f queda como la integral de b compuesto sigma menos la integral de b. Pero como sigma es invariante, entonces estas dos integrales, estas dos primeras partes de la integral coinciden, o sea, se anulan. Y entonces la integral queda menor o igual. Esta es una constante, que es el máximo valor de la integral de f. Entonces, esta subacción lo que nos permite es, entre comillas, poner en la superficie solamente lo que es máximo para el valor de una función y abajo el resto, que era lo que hacíamos para la función periódica. Entonces era como dejar los máximos allá en unas crestas y el resto, pues, digamos, va hacia abajo. Esta función de subacción lo que hace es transformar la función en una que se parezca a esto. Entonces, todo lo que esté en la superficie, es decir, todo lo que valga 0 para esta función, b compuesto sigma, bla, 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 se llama el conjunto de contacto. Y ahí es donde vamos a encontrar las medidas maximizantes. Entonces, si el conjunto de puntos que satisfacen la igualdad tiene una única medida invariante, esa es la medida maximizante. Si tiene varias, habrán varias medidas maximizantes. Y digamos, es extraño saber cómo es el soporte, pues hay que revisar más profundamente de qué se trata ese conjunto de contacto. Entonces es una técnica bien interesante ahí. Y para cerrar un minutico más, qué pena con ustedes, es simplemente un resultado que yo obtuve durante mi doctorado, y es para el caso transitivo y un potencial coercivo. Bueno, ahí arriba definía coercivo, que básicamente es que el máximo en cada cilindrito va tendiendo a cada vez más pequeño y se va para menos infinito, y una continuidad un poquito más fuerte que la continuidad normalita, se llama variación finita. Entonces, hay una función que aplica para hacer una subacción. O sea, encontramos, construimos y demostramos que efectivamente este señor es una subacción. La definición es un poco enredada, pero tiene que ver con unas sumas ponderadas y dadas por órbitas periódicas. Y pues esa era como mi intervención de hoy. Me tomé mucho tiempo al principio y perdí el tiempo para la parte que más quería hacer énfasis. Pero bueno, al que esté interesado, con mucho gusto lo discutimos más adelante. Bueno, muchísimas gracias, José, por este excelente minicurso. Y bueno, si alguien tiene alguna preguntita, que sea, por favor, breve. O sea, yo no tengo preguntas, pero sí quiero ver que el curso es bacano ya. Es bacano y la forma como explicó está bien ya. Y es llamativo, bastante llamativo. Es interesante estudiar esa parte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Eso que dijo José es interesante también con lo que acaba de pensar Rafael, porque hay un artículo de Pujals, no sé, con otros autores, que construyen sistemas que tienen entropía nula. Entonces, no sé, Sí. estudiar, Buenísimo. eso que dijo, ese tipo de cuestiones, medidas maximizantes, sería bacano, porque lo que nosotros estudiamos acá son medidas de máxima entropía. O medidas que maximizan la presión, no la presión arterial, como estaba diciendo Jehová. Ahí hablaron de temperatura, ¿la temperatura con qué? ¿Con termómetro? ¿Con qué? Porque para aumentar la presión arterial podemos comer un poco de frito
puesto ahí, en fin. Pero bueno, en todo caso, sí, está chévere la cuestión. Esto es bastante interesante. Solamente Sí, yo una tengo... pregunta, Chauta, para que responda ahí enseguida. Esos potenciales, o sea, en la literatura que tú has trabajado y en los resultados que tú has tenido, ¿qué tipo de potenciales se tienen de máxima entropía? ¿Para qué tipo de potenciales? O sea, sea continuo, sean así de como el de Mañé, o sea, que ya estén ya resueltos. Ya solamente era eso. Uy, ok, o sea, que una medida de máxima entropía sea maximizante. Sí, sí, pero ¿qué tipo de potenciales ya tienen resultados? O sea, digamos, si yo puedo decir, bueno, siempre que yo elija una función de este tipo, ¿cierto? De este tipo, esto ya tiene ya solución en máxima entropía. Puede ser, digamos, que sea continuo o que sea discontinuo. No sé, Ok. No, cada potencial tiene su... O sea, la existencia de potenciales de cierto tipo está, digamos, caracterizada en varios espacios. Entonces está el círculo, están los espacios métricos compactos, pero digamos que son usualmente resultados de densidad, de existencia de... no es como que uno pueda decir, bueno, tengo una función continua y tengo este espacio, la métrica, perdón, la medida maximizante tiene que ser así. No, o sea, no hay una forma como de caracterizar esas medidas maximizantes solo a partir de las propiedades topológicas o de continuidad regularidad. No, entendiendo. no. Incluso hay funciones que son absurdamente discontinuas, loquísimas, y las medidas maximizantes existen. O sea, uno puede hacer un montón de cosas raras. Listo. Gracias. Sí, señor. Bueno, Este artículo, bueno, está ya un poquito viejito, está como 2019. Describe lo que yo les mencionaba aquí al final, por si lo quieren revisar. Está en época todavía de revisión de la revisión. La idea posteriormente es cómo empezar a trabajar sobre, digamos, formalismo termodinámico. Yo llegué a demostrar alguna parte, pero tengo una cota que no ha querido cuadrar, porque queremos demostrar la existencia de estados de equilibrio y de la convergencia de esos estados de equilibrio para si archivos multiplica alguna contables. cosa por cero y ya, y eso da. Puede dejar, puede dejar Yo estoy interesado, la dirección por chat del yo estoy interesado ahí en eso de shift de Markov contable, ahí como te comenté un poquito ayer. Entonces vamos a ver si de pronto ahí te escribo alguna cosa. Claro, claro que sí. Ahí les dejo el enlace del archive. Listo, gracias. Bueno, entonces, Hay un buen, Por dejarme perdón, participar. solo quería decir que hay un buen libro de Sarik sobre formalismo termodinámico en cadenas de sí, Markov exacto. contables. Sí, Sarik Sari. y hay otro, un ruso, que tienen libros Sari es bastante el buenos. capo en eso. Sari es el capo en eso. Omri Sí, sí, Sari. sí. Onri, Sí, sí. Y también Yuri Lima, hombre, sí. también ellos tienen cuestiones bastante Sí, que exacto. Creo Tal que cual. los dos son los que escribieron eso. Creo, si no estoy mal. Sí, no, Bueno, Sarik tiene todos los artículos clásicos de formalismo termodinámico. Eso es verdad. Y en este tipo de ambientes, sobre todo. bueno, José, entonces te agradecemos mucho por tu mini curso. Esperamos que a todos les haya sido pues del gran agrado bueno, y pues aquí hay bastante cosa por hacer. Muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos aquí con la segunda, bueno, con la primera ponencia del día. La anterior pues fue mini curso. El profesor Jason Alexander Sánchez Rubio de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a presentar algunas consideraciones sobre sombreamiento en flujos con singularidades. El profesor está por ahí. Profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Bueno, profe, muchas gracias por ser parte de este workshop. ¿Tiene audio por ahí? Ya, sí, ya. Bueno. ¿Sí, ya está funcionando bien? Sí, ya se puede Ya, escuchar. cierto. Bueno, Ok, profe, entonces la pantalla es toda suya, profe. listo, muchas gracias. Me permito acá compartir un momentico.